a día de... Muy bien. La polémica respecto a los nombramientos en los cargos de confianza, de enorme poder y de responsabilidad no han acabado en el gobierno de Pedro Castillo, que apenas si tiene 10 días, no han acabado solamente con el nombramiento, por ejemplo, de Guido Bellido en el Premierato. Ya lo sabemos por las investigaciones de apología al terrorismo que tiene, más recientemente otra por presuntos vínculos con Sendero Luminoso del Braem. A esa designación se le suma, por ejemplo, la del canciller Héctor Béjar, exguerrillero que purgó prisión por sedición hace muchos años, dirán ustedes, pero es que además el señor Béjar, como el señor Bellido, tienen la impresión de que, por ejemplo, en Cuba y en Venezuela se viven democracias plenas, al punto que ya el señor Béjar anunció que el Perú abandonará el Grupo de Lima, que es este grupo de países que ve con mucha preocupación y que reclama una intervención, digamos, vigilar lo que ocurre en Venezuela, donde claramente se vive una dictadura. Está también la designación de Walter Ayala en el Ministerio del Interior, ¿no es cierto?, la cartera del Interior. Él es un ex suboficial de la policía, dado de baja por medidas disciplinarias y que además tiene poco expertise en el cargo. A eso se le debe sumar, entre otros ministros que están también en el ojo de la tormenta, se deben sumar lo que ha ocurrido esta semana. Designaciones y destituciones en menos de 24 horas, porque se nombró en cargos técnicos, y hay que decirlo, sí, de confianza, pero en cargos técnicos a personas o que no cumplían el perfil profesional, y a eso también a veces se le sumaba que no cumplían con el perfil ético y moral. Vamos a mencionar algunos casos. El de la abogada Natalia Jiménez, designada directora de Provías. La señorita hacía 2 años que se había graduado y el cargo reclama 10 años como mínimo de experiencia en el sector. Al día siguiente destituida porque estalló el escándalo. Destituido también fue Alberto Falla, nombrado en el cargo de Promovilidad al Ministerio de Transportes y Comunicaciones. El señor tenía una empresa de revisiones técnicas que fue clausurada porque entregaba revisiones técnicas truchas. Y para más señas, fue esa empresa la que le dio el ok al camión que transportaba gas y que terminó en esta deflagración espantosa que le costó la vida a 34 personas. Destituido también en menos de 24 horas. Hay militantes de Perú Libre que dicen, sí, pues, se están disparando a los pies y estas designaciones están causando malestar al interior de la bancada. Y bueno, y lo mismo piden, ¿no?, que se destituya a algunos militantes de Perú Libre, de Salatiel Marrufo Alcántara como jefe de asesores del Ministerio de Vivienda. ¿Por qué? Porque el señor está siendo investigado por delitos de lavado de activos y organización criminal por sus vínculos con azucareras en Tumán, en el norte. Hay varios más, hay una larga lista, que sea Lorena Ormeño, en el siguiente reportaje que se lo cuente todo. La derecha cerrándose la cabeza, cada día más fascista, cada día más peor, no entienden nada de lo que está pasando en el pueblo y igual van a ser derrotados, obviamente, ¿no? Pero si se atreven a tanto, bueno, se cerrará el Congreso, si no le gusta ningún gabinete. Yo le decía la vez pasada El jueves, aún sin voto de confianza, como gasolina al fuego, el congresista Guillermo Bermejo repetía lo que el dueño de su partido ya había advertido. 1000 veces que cierren el Congreso, si es que lo que viene después es una asamblea constituyente. 1000 veces. Para muchos, la confirmación de un plan del binomio del poder para forzar el cierre del Congreso. No es que Castillo sea una pobre víctima o un rehén de Cerrón, son siameses que se conducen políticamente de una manera previsible para una lógica marxista tradicional, que es la de radicalizar las diferencias, ahondar la confrontación para generar una crisis de la cual ellos pretenden salir airosos y ganadores. Y es que es un gabinete de choque, pues el flamante premier Guido Bellido no tiene una, sino 2 investigaciones ligadas al terrorismo. Una por presunta apología
Y la segunda y más grave, supuestamente haberse reunido en el Braem con Víctor Quispe Palomino, el camarada José, tal como indica este informe de DIRCOTE que revela la denuncia de un agente que se indica al hoy presidente del Consejo de Ministros, a Guillermo Bermejo y hasta Vladimir Cerrón, de presuntos vínculos con el narcoterrorismo. A nivel local, estas personas reciben alguna capacitación. Significa que los Quispe Palomino tienen ya organizaciones en algunas ciudades. Eso es el mando local que prepara a la persona que va a ingresar o al conjunto de personas que son colaboradoras. Y alguna persona responsable evalúa. Esa persona, después de evaluar, informa. Y una vez que ingrese a los campamentos, reciben algunos encargos. Y esos encargos básicamente son trabajos políticos. Por ejemplo, estar presente en las protestas, captar más personas, contactarse con dirigentes sociales, formarlos para luego informarles para una próxima visita. Bellido, que en el Congreso no podía integrar comisiones ligadas a la defensa nacional, hoy tiene acceso a todos los planes de inteligencia de las fuerzas uniformadas y las identidades de sus agentes encubiertos. Pero no es el único. A propósito de esto, el tema de que si las antenas 5G efectivamente tienen que ver con la proliferación del virus, todos estos temas seguramente se irán con el transcurso de los meses analizando para que llegue el día en el que científicamente tengamos una posición. Pero lo cierto es que, sea por aparición natural o fabricado el coronavirus o el COVID-19, lo que ha evidenciado es que el sistema capitalista, por su naturaleza, que ya ha destruido a la humanidad. Quien debate si las antenas 5G propagan el coronavirus es el profesor Iber Maraví Olarte, dirigente del FENATE Perú y hoy flamante ministro de Trabajo. Por un Perú más justo, sí, prometo. Maraví, cantante, actor, profesor sin experiencia en gestión pública, dirige la cartera de trabajo, aunque él mismo fue sancionado por no ir a trabajar. Y aunque parecería risible, preocupan sus presuntos nexos con el Movadef a través de la Federación Nacional de Trabajadores de la Educación, FENATE Perú, fundada en 2017 por Pedro Castillo tras la huelga magisterial. En el FENATE también sucede una cuestión muy curiosa, que todos los miembros del CONARE, que después eran integrantes del coordinador de bases regionales y que posteriormente se unen al FENATE, eran pues creyentes en el pensamiento gonzalo. Es aproximadamente unos 500 profesores que habían estado presos por terrorismo y que enseñaban en las aulas y que posteriormente por una ley se les impide enseñar en las escuelas públicas, se incorporan a el FENATE. Su objetivo principal es adoctrinamiento, ideologización. Para su objetivo político, ideológico de ellos, para su proyecto de iniciar una nueva lucha armada, es necesario adoctrinar a niños, a adolescentes y jóvenes con el pensamiento gonzalo. Existen los medios y proporcionados por el mismo Ministerio del Interior. En 2017 los que estaban en el entorno de Castillo eran del Movadef. Y para nadie es un secreto, no lo digo yo, el Movadef, el brazo político de Sendero Luminoso. Si tú revisas hoy día la constitución del FENATEP, vas a encontrar, por ejemplo, a la profesora Mary Coila. Mary Coila es firmante del Movadef. Precisamente, Mary Coila fue secretaria de organización del Movadef Tacna y acompañó a Pedro Castillo en viajes a Bolivia. Ella y otros miembros de FENATE aparecen en los planillones del Movadef, incluido el congresista de Perú Libre, Fernando Herrera. En 2017, Castillo Terrones intentó inscribir FENATE como sindicato paralelo al SUTEP y hasta llegó al Tribunal Constitucional, pero no lo logró. Curiosamente, al día siguiente de que Maraví juramentara, el ministerio autorizó su inscripción. Una federación, cuando se inscribe de acuerdo a la ley, requiere de la presencia de 2 sindicatos. Esta federación que se creó tenía como bases el SUTE Arequipa y el SUTE Cajamarca. Y ninguna de esas dos tenía inscripción, tenía ROS, tenía registro. ¿Y ellos pagaron eso supuestamente? No. El ministerio les pidió la documentación que acreditara que estaban inscritos, nunca lo hicieron. El ministerio anuló la inscripción y ellos apelaron. El ministerio le declaró infundada la apelación y le dice la resolución agotada la vía administrativa. ¿Qué significa eso? Que tú podías cuestionar esa decisión solo en el Poder Judicial. Pero ahora, ¿qué han hecho? Han presentado un documento en el Ministerio de Trabajo donde dicen renovación del comité directivo. La pregunta es, ¿cómo yo voy a renovar algo
si yo no estoy inscrito? Yo no tengo inscripción. Y a pesar de esas irregularidades, de manera rápida, porque ha presentado un trámite el 22, 27, 28, 29 feriados, ha sido asumida el 30. Primer acto administrativo del ministro de Trabajo. Para el SUTEP es un conflicto de intereses que busca dividir al sindicato más grande del país. Crea un sindicato paralelo, su sindicato, y que es un sindicato al final pro patronal, pro gobiernista, porque lo que no quiere es que haya alguien que cuestione y que de manera constante exige el cumplimiento de sus compromisos. Malintencionadamente se ha pretendido decir que mi persona, de manera express, para favorecer a la FENATE Perú, haya tenido que intervenir. Yo no he firmado ese documento. Él dice que supuestamente no lo firmó, que era un documento anterior, pero sabemos muy bien claro que aunque haya sido un documento anterior, él como ministro de Trabajo puede frenar la firma y la aprobación de ese documento. Él, con una sola firma y una observación de parte de su despacho, él pudo haber paralizado esta aprobación del FENATE como sindicato. Lo que ha hecho el señor Iber Maraví es una declaración ideológica. El profesor Pedro Castillo a mí me llamó él y me pidió que yo lo acompañara en la candidatura al Congreso de la República en Ayacucho. Yo le dije que no, yo no acepté su invitación. Es más, le dije que él estaba haciendo, así le dije con sinceridad, utilizado por Perú Libre simplemente para salvar un partido de la valla electoral. ¿Y cómo pudo haber sido tan irresponsable Pedro Castillo de haberse dejado sometido por Vladimir Cerrón, a pesar que él es el candidato presidencial? Es la voz del ministro Maraví hace 4 meses, despotricando contra quien decía manejaba al presidente Castillo. Hoy, el Fajín parece haberlo hecho olvidar. Yo he deslindado, he señalado que no soy parte del Movadef, nunca he sido parte del Movadef. Lamento que de una manera muy ligera y solamente que con el afán de desprestigiarme hayan hecho aseveraciones. Sí, juro. Héctor Béjar es otro misil en el gabinete Bellido. Fue un guerrillero entrenado en los 60 en Cuba y fundador del Ejército de Liberación Nacional. Detenido por sedición, fue indultado por Juan Velasco Alvarado y no oculta su admiración a las dictaduras de Cuba y Venezuela. Darle disculpas por el rol que juega la Cancillería peruana contra Venezuela en estos momentos. Rol que por supuesto no refleja para nada la opinión del pueblo peruano. Yo coincido con la necesidad de apoyar a Cuba y a Venezuela, lo que pasa es que no sé cómo. Hoy como canciller encontró cómo apoyar a estas dictaduras. En la misma línea del sentenciado Vladimir Cerrón, quien por Twitter anunció la decisión del Estado antes que la Cancillería. Perú no será más parte del Grupo de Lima, Grupo de Palomías como los llamen Caracas, que en realidad son el Grupo de Washington, un grupo que expresa el neocolonialismo contemporáneo. América Latina tiene que ser libre y soberana. Por Dios, por mi patria y mi familia, sí, juro. Walter Ayala es otra bomba de tiempo ministerial, pero contra las Fuerzas Armadas. Juró como ministro de Defensa, siendo un suboficial expulsado de la policía. Para ser vigilante privado, ¿qué es lo que te pide a ti el Chucameco? Señor, que no sea retirado de la Policía Nacional o de las Fuerzas Armadas por medida disciplinaria, vale decir, si es retirado por medida disciplinaria no puede ser vigilante privado, los famosos guachimanes. Pero acá tenemos nosotros un separado de la Policía Nacional por régimen medida disciplinaria, que es el actual ministro de Defensa, que tiene el Ejército, Marina, Aviación y el Comando Conjunto de rendirle honores. Entonces esto, como te digo, va en contra de la moral, el prestigio de las instituciones. Para mí es a propósito. Ayala insiste en que fue retirado irregularmente y esta semana intentó sin éxito que el Ministerio del Interior le diera un certificado de que no fue expulsado. Pero aquí no termina. Otro amigo presidencial es hoy titular de Transportes. Por el Perú y su desarrollo integral, sí, juro.
Juan Silva, denunciado por violencia familiar, tiene como experiencia ser director de un colegio en Puente Piedra, tener 2 papeletas muy graves y una a su vehículo por hacer transporte informal. Peor aún, en su cartera contrató a Alberto Falla, fundador de Retexur, empresa de revisiones técnicas sancionada por emitir certificados sin inspección. Uno de ellos al camión cisterna de gas que explosionó y mató a 34 personas en Villa El Salvador. No es un error. Definitivamente ellos de repente han hecho una mala información en sus currículos, se ha corregido, se ha cesado sus cargos y no hay ningún problema. Poderoso carné partidario, usado también en la trascendida designación como director general de Gobierno Interior de Grover Mamani, amigo del presidente y abierto opositor al orden constitucional. 500 años estamos soportando. Estamos en la posibilidad de soportar los 5, 10, 15 o 20 años, porque Castillo tiene que gobernar mínimo 10 a 15, 20 años, compañero, para que haya cambio. Y si no, no va a haber. ¿Quiénes van a cuidar? Nosotros. En ese cargo, Mamani, que dice ser maestro pero no tiene título, podría nombrar a 1.800 prefectos y subprefectos a nivel nacional. Su inminente designación causó la renuncia de 2 viceministros del Ministerio del Interior, pues no cubre ni los requisitos mínimos que se autoriza en cargos de confianza. Todos los gobiernos que han llegado al poder han hecho uso de esta cláusula porque está legalmente establecida, ¿no? Sin embargo, también es cierto que este mérito va asociado a la idoneidad y a estos servidores de confianza se les exige que por lo menos cumplan con el perfil del puesto. Requisitos que tiene 3 componentes, ¿no? Tiene la parte de formación, la parte de habilidades, ¿no? La parte blanda, no sé, pues si es un coordinador no va a ser una persona conflictiva, no podría ser un coordinador, por ejemplo, ¿no? Entonces esas son habilidades y la experiencia. ¿Errores políticos o gabinete conformado para colisionar con el Congreso? Lo que yo creo que primero tiene que hacer el Congreso es hacer lo que ya está haciendo en este momento, que es citar al Premier y citar a los ministros, interpelarlos y eventualmente, anticipándose a una cuestión de confianza, censurarlos. Si ese camino no prospera, está el siguiente paso, que es el de negarle la confianza al gabinete Bellido y aspirar a que el gobierno y el presidente recapacite y entienda que por ese camino no conduce a nada, que si él pretende ser una versión formateada de los viejos partidos comunistas, no va a conducir sino a la destrucción de la democracia peruana. Si rectifica el rumbo y nombra a un nuevo gabinete sensato, así sea de izquierda, pero sensato, dialogante, democrático, bueno, se acabó la crisis de régimen a la que el propio presidente nos ha conducido. Según Datum, el 76% de peruanos rechaza la designación de Bellido como premier y el 51% pide que se le niegue la confianza. ¿Oirá Castillo la voz del pueblo o seguirá junto a Cerrón gobernando para su partido?